El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Ser padres es una labor de una responsabilidad inmensa. Los retos en la primera infancia, en la niñez, en la adolescencia meritan, por supuesto, una formación, un acompañamiento y unos lineamientos que nos ayuden a potencializar las capacidades de nuestros hijos, a educarlos en valores y, por supuesto, también en resolución de conflictos para darles esas herramientas necesarias para que sean colombianos que le sumen al país. Desde el Gobierno Nacional se busca crear espacios que fortalezcan las relaciones entre padres e hijos. Por eso hoy hemos invitado al doctor Jorge Ortiz. Él es psicólogo quien cuenta con más de 33 años de experiencia y hoy en día pues es un apoyo para los padres de familia en Colombia a través de su canal de YouTube Psicología Práctica con Jorge Ortiz Laverde. Doctor, gracias por estar con nosotros. Patricia, muy amable a ustedes por la invitación. Bueno, hay que decir que muy importante, él a través de este canal quiere llegar precisamente a esos lugares donde no hay escuelas de padres, donde los colegios seguramente no tienen todavía este tipo de herramientas. Y usted llega a muchos territorios del país a través de su canal de YouTube. ¿Le ha ido bien? ¿Recibe buenas respuestas? ¿La gente le escribe? Sí, Patricia, gracias a Dios hay una buena recepción y no solamente YouTube, sino que realmente uno empezando hay que hacer las temáticas por otras redes, ¿no? Pero lo importante de padres de familia para empezar a comentar este tema es que lo tenemos inserto en el sistema de educación hace bastantes años, pero creo que no lo hemos explorado ni lo hemos utilizado debidamente, ni los padres de familia tampoco. Han respondido como debe ser y necesitamos una serie de situaciones que hay que darle realmente la importancia a este espacio, que claro, creo que es uno de los más importantes y los únicos además que podemos encontrar con mucha seriedad. Por supuesto, además por ley, todos los colegios del país deberían ofrecer a su comunidad educativa, donde los padres de familia y las familias pues son muy importantes, este tipo de escuelas de padres. Por eso nosotros desde este espacio vamos a tratar en esta oportunidad de hablar de esos retos que hoy en día asumen los padres de familia y tratar de enfocarnos en los problemas que son más latentes para educar a nuestros niños. Si habláramos de retos a los que se enfrentan hoy en día los padres de familia en Colombia, ¿cuáles serían, doctor? El reto más importante a nivel general y global, creo que donde tenemos que apuntar la educación y la formación de nuestros hijos, es que aprendan a ser felices. Aprender a ser felices y sopesando diferentes áreas, porque realmente la tendencia de lo que nos lleva es a que tenemos que centrarnos en el tener, o sea, en los bienes materiales, que lo necesitamos, lo requerimos, pero no pasar ciertas barreras que de pronto incluso nos pueden generar algunas dificultades y nos objetivizamos a ese nivel. El otro, el hacer, que está muy relacionado, ahora que pasaron las situaciones de tipo político, con el poder. Entonces tener, ser gerentes, ser personas que tienen ¿exitosos? Un performance y grandes éxitos. Y nos olvidamos finalmente en el ser. ¿Y el ser qué es? ¿Qué soy yo? ¿Cómo me siento conmigo mismo? ¿Cómo me relaciono? Y al final si realmente puedo alcanzar el éxito, pero el éxito yo lo baso es en ser feliz, que me siento realmente realizado en mis diferentes áreas, como ser humano, como padre, en mi trabajo y como persona, como amigo. Claro, entonces digamos que esas conversaciones que uno de pronto en las noches tiene con sus hijitos no deben ser encaminadas al tienes que ser líder, tienes que ser exitoso, tienes que ser el presidente de este país. No, tienes que ser feliz y aceptarte tal y como eres, porque sin lugar a dudas yo creo que esa falta de aceptación es lo que desemboca muchos de los problemas que hoy en día tienen nuestros hijos. Sí, Patricia, ahí entramos en un tema. Aceptarme tal y como soy está plenamente identificado con un ítem que es la base absoluta de la personalidad y que nos va a permitir a la postre ser felices, que es el autoestima.
El autoestima. el amor propio. Hablemos de los padres de familia, porque usted toca el tema de la autoestima y ese está directamente relacionado también con esos, como con esos perfiles de padres de familia que existen, ¿no? Está el sobreprotector, está el dictador, está el permisivo. ¿Cuáles son esos perfiles de padres de familia que define la psicología que de pronto ustedes allí en casa pueden empezar como a identificar, hombre, yo soy como por este lado? Bueno, hay algunas corrientes psicológicas, si nos adentramos a esto, pues es un poco difuso, ¿no? Y algunos psicólogos, incluso colegas, pues estarían o no estarían de acuerdo, depende de la corriente que tenemos. Sí. Pero si yo me baso en algo a nivel global general, que si entramos a mirar que todavía existe bastante agresividad. Y hoy en día, cuando tenemos el niño o el joven, el adolescente, que se está formando absolutamente solo a través de los medios de comunicación, a través del celular, a través de las redes, pues es bastante difícil. Pero sí tenemos, cuando llega el padre y está presente, que llegó cansado, que ve que hay muchas equivocaciones, que el niño no aprovechó su tiempo libre, que no hizo sus tareas, etcétera, pasan en algunas situaciones de maltrato, mucha agresividad, no hablan, no entran a conversar, no entran a generar emociones, a esbozar de alguna manera ese sentimiento de amor, porque uno aprende de amor a través del amor que le brindan sus padres. Desde los primeros meses, ahí ya debe haber ese afecto y permanecer. Y lo otro es que polarizamos, y a veces nos vamos a la sobreprotección, que es una educación totalmente castrante, que es decirle al niño, tú no puedes, sino yo voy a estar contigo. Y las decisiones absolutamente, hasta la muerte, hasta la mía o hasta la propia tuya, siempre va a estar basada en lo que yo diga. Y la persona no se realiza finalmente, no tiene algo que es importante en el ser humano para que sea feliz. ¿Cómo identificar algunos rasgos de ese padre protector? Vamos a hacer un poco de pedagogía aquí, doctor. Sí, ese padre sobreprotector. En una charla que doy yo que tiene que ver con pautas de crianza, básicamente yo esbozo algunas. Por ejemplo, la ropa. El niño tiene 3, 4 añitos, va a su closet o al sitio y se va a escoger una ropa. La sobreprotectora, mamá o papá, les dice, bueno, hoy te tienes que colocar esto. Pero a los 4 años uno no sabe combinar. No interesa, no interesa. ¿No? Lo que tiene que hacer el padre es orientar, mira, enseñarle, que es una cosa. O ponerle unas opciones. Exactamente, mira, estas rayas que tú escogiste con estas pepas, como que no sale mucho, mira, yo te sugiero eso, ¿tú qué piensas? Pero yo me atrevería a decir que si escoge las rayas con las pepas a los 4 años, déjelo. Bueno, ¿qué otro rasgo de personalidad sobreprotectora? El alimento. Mire, el alimento a veces es algo, antes de ser sobreprotector, es que les dejen creer la autonomía. Porque si el muchacho va creciendo su autonomía, la capacidad de ser independiente y solucionar sus cosas muy personales, seguramente no va a necesitar la sobreprotección a largo plazo. Y es más, lo va a retirar. ¿Pero el alimento cómo? ¿Cómo es esa relación? Hay situaciones que pasan que son muy curiosas. Por ejemplo, yo veo que a todos no nos gusta alguna fruta. La preparación de algunos alimentos. O sea, no es que a mí no me comérselo. gusta. No, no exactamente. Es buscar cómo se hace. Yo le invitaba a un padre de familia y le decía, mira, es que, mire, este alimento es totalmente nutritivo. Yo le decía, ¿y tú has probado decirle a él, ven, vamos a prepararlo como a ti te gustaría? ¿Cómo te gustaría? Mira, con cebolla, así, no, con este cilantro, echémosle esto, mami. Bueno, ayudemos y participa en la creación y la preparación del alimento. Seguro que lo hace. ¿Qué otro rasgo de personalidad? ¿Qué otro ejemplo de ese padre sobreprotector? Otro, por ejemplo, ha pasado cuando están de visita, que esta es curiosa, cuando hay una sobreprotección plena, va uno de visita con el niño y llega y sale quien nos está atendiendo, ¿no? La persona a la cual visitamos. Bueno, ¿tú qué vas a tomar? Le dice a la mamá. Yo me tomo un juguito. Le dicen al niño, ¿y tú qué quieres? ¿Una gaseosita? Voltea a mirar a la mamá. Mamá, yo quiero gaseosa. No, ¿tú qué quieres? Decide. Los problemas a veces con los familiares, los problemas con los amigos, los problemas en el colegio. ¿Y tú cómo decidirías?
Dele la posibilidad que él piense. No nos adelantamos a tomar la decisión por él. Sí, oiga, doctor, ese es el sobreprotector. Y ese padre dictador, castrante, usted tuvo un papá militar. Sí, claro. ¿Cómo es ese papá De que policía. también genera, por supuesto, pues algunos efectos en el desarrollo de la personalidad de los niños? Ajá. Lo usual, ¿no? Papá, me invitaron a un paseo. Tiene 12 años. Voy a ir de paseo. No vas. Papá, todos van a ir. El único que no iría sería yo. ¿Y por qué me prohíbes? No, no vas. Pero papá, ¿cuál es la razón? Porque yo soy su papá y punto. Sí, ese discurso lo hemos escuchado, ¿no? Todos. No es más, no es más. Entonces, por eso yo hago la total diferencia, que es la situación que el papá no se da cuenta. Claro. Y esto es cómico, ¿no? Entonces, el sábado a las 8 de la noche sale en la reunión familiar la niña de 12 años. Les quiero comunicar que yo me voy de rumba esta noche con mis amigos. Todos aterrados. ¿Qué? Que me voy. Que quiera quien quiera. Porque es que ya tengo 12 años. Y el papá se queda mirando y todos se quedan mirando. Uy, hija, ¿tantos? Pues no sé hasta dónde, pero mire, ya está diciendo, déjenme salir. Y seguramente ha sido una persona deprivada que le han estado diciendo qué come, qué se viste, cómo debe pensar, cómo debe seleccionar absolutamente las cosas pequeñas. La sobreprotección es totalmente castrante y una de las situaciones para que seamos felices es la autonomía, la independencia y algo que Patricia quisiera tocar después y que no genera problema, que son los apegos. ¿Los amigos? Apegos. A los apegos. Oiga, pues de eso hablemos más adelante. Pero doctor, al final todo esto desemboca en una rebeldía, porque uno se pregunta, ¿y por qué mi hijo es tan rebelde? Bueno, hay que analizarse también cómo fuimos como padres cuando eran pequeños. ¿Esto tiene mucha relación, la rebeldía de la adolescencia, con la manera como se crían desde pequeños? Sí, claro, y no lo hemos identificado. Aproximadamente hacia los 12 años, el niño, y como algo totalmente natural, y para nosotros de padres es muy duro, por eso es tan importante la formación en la escuela de padres. Para nosotros como padres generalmente tenemos ese gran poder con los hijos, aproximadamente, repito, hacia los 12 años. De ahí para adelante, ¿qué ocurre? El niño entra en esa pubertad, camino hacia la adolescencia y dice, ¿yo qué quiero ser? No como mi papá, no como mi mamá, y lo primero que empieza es a rechazar la figura, el modelo de autoridad. Y ahí calan todos, padres de familia, profesores, autoridades, y empiezan los conflictos. Hablamos de eso después de la pausa porque ahí también claro. hay varios temas que sería importante tratar, como el bullying, la ansiedad y la depresión en los adolescentes. Ya regresamos. Actualízate ya a TDT, no te quedes sin señal de TV. Actualízate ya a TDT, porque el tiempo se acabó. La televisión analógica ya no servirá, solo con TDT podrás disfrutar tu señal gratuita de TV. Tus canales colombianos preferidos, la mejor calidad de audio y video que has querido. Solo podrás verlos si te actualizas a TDT. Actualízate ya a TDT, no te quedes sin señal de TV. Actualízate ya a TDT, porque el tiempo se acabó. Por la señal de TDT nadie te puede cobrar. Tú mismo la puedes instalar y sus beneficios disfrutar. Colombia, potencia de la vida. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Hubo una noticia en días pasados que conmocionó a Colombia. Un niño de 6 años fue víctima de una fuerte agresión en el colegio que lamentablemente pues, le cobró la vida. Esto ocurrió en Yumbo, Valle. Y doctor, en ese sentido creo que todos los padres de familia empezamos a tener como unas reflexiones de cara a lo que pasa en los colegios, pero también en lo que pasa en el interior de nuestros hijos. ¿Por qué se da el bullying en los colegios y en los entornos de los niños y los jóvenes? ¿Qué pasa en el interior y qué pasa en el desarrollo de la personalidad, tanto de las víctimas como de los victimarios, para que ocurran esas situaciones? Usualmente nosotros nos centramos en la víctima, ¿no? Quien sufrió el bullying. Y es cierto,
ello le va a lastimar, le va a ofender, lo va a herir, pero también depende la formación que haya tenido en casa, ¿no? Si es una formación buena, si tiene una personalidad estructurada a su edad, relacionada a su parte cronológica, pues lo va a tratar de asumir de la mejor forma. Pero si es una persona débil, de padres sobreprotectores, dependiente o de sobreprotectores, pues de pronto lo va a destruir y va a ser bastante duro. Pero lo usual es que está la víctima, pero el otro personaje, quien realiza el bullying. Claro. También tenemos que estudiarlo, porque seguramente muchas veces también puede tener, y generalmente es originado esta clase de personalidad o estas acciones que hacen estos muchachos de hogares que han recibido maltrato, han sido agresivos, y de alguna manera se tiene que hacer notar, y esa agresividad es lo que transmiten allí en el cuarto. O incluso hay agresividad que no necesariamente son golpes, son gritos. La agresividad también tiene algo que es curioso, y esto lo explicamos y lo planteamos, es el abandono. Y ni siquiera el abandono del padre que dejó el hogar, sino el abandono de ese padre que está en el hogar, pero nunca voltea a mirar al hijo. Esto es abandono, y a veces es peor que el que se ha ido y no está la presencia como tal física. Claro, es un llamado también al padre del matoneador, o sea, es preguntarse por qué mi hijo quiere matonear y yo qué he hecho en casa precisamente para generar o desatar ese tipo de conductas. ¿Cómo detectar realmente cuando un niño está siendo víctima de bullying? ¿Cómo detectarlo en el comportamiento del menor? Generalmente hay parámetros que tienen que ver, ¿no? Yo tengo al niño y si yo le hago un seguimiento, si tengo un buen contacto con él, si tengo confianza, si yo hablo con él. Alguien decía, bueno, hay que dedicarles tiempo. Decían, más valor que la cantidad. Si es muy buena calidad y con mayor cantidad, Mejor, excelente. claro. Si yo conozco a mi hijo y sé que juega, sé qué es lo que come, sé cómo actúa, más o menos veo su comportamiento, yo sé cuando está cambiando. Entonces, seguramente, de pronto va a estallar en llanto fácilmente, no va a comer bien, puede presentar situaciones de micciones en la noche, por ejemplo, su situación del control de esfínteres puede cambiar, su alimentación, etcétera. Más o menos esos son parámetros que se pueden presentar fácilmente. Esos cambios de conducta son bastante fáciles siempre y cuando, por eso más que se presente la acción o la situación, es que yo conozca al niño. Claro. Es que pueda estar en contacto con él, que participe con él, que juegue con él, que le dedique tiempo a él, que me relacione con él. Ahí voy a poder tener el espacio. Sí. Pero si soy simplemente proveedor, castigador o sobreprotector, pues la relación no va a ser la mejor. Actualmente también vemos niños que desarrollan ansiedades, depresiones, incluso niños muy pequeños que ya están pensando en quitarse la vida, ¿no? Es un flagelo que estamos viendo en nuestra sociedad. ¿Qué hace que los niños lleguen, por ejemplo, a desarrollar ansiedades? Y hoy en día incluso vemos diagnósticos de... Escucha a una de sus amigas, es que mi hijo tiene el trastorno, el TDAH, o es hiperactivo, o está en terapia por esta razón, o está medicado. ¿Por qué se están presentando este tipo de trastornos relacionados con la ansiedad? Hay factores como la adicción que están relacionados con el ADN, las situaciones de tipo genético. Se habla de un 40% a nivel global de la parte física, de la parte comportamental. Pero sí tenemos que ser totalmente consecuentes que los hijos son espejo de los padres de familia. Alguna vez yo recuerdo, hace bastantes años, llega el papá, la mamá, mire, doctor, tenemos problema con este niño de 5 o 6 años. No hace caso en la casa, hace bullying, pelea, no hace tareas, bueno, terrible, ¿qué hacemos? Y empiezo a hacer la entrevista, hablo de papá, mamá, totalmente disfuncional, pero es que lo suyo, usted regaña mucho al niño, sí, claro, porque como usted llega borracho, ay, sí, porque no va a llegar borracho si usted me tiene mal, porque como usted me puso los cachos, ay, ¿para qué va a hablar de eso? Sí. Papá, mamá, el problema son ustedes, no el niño. Sí, pero ¿qué pasa en una misma familia en donde no ocurre, digamos que es una relación tradicional, normal, y los niños todos son distintos?
O sea, no todos desarrollan ese mismo tipo, digamos, de patologías. Patricia, está la situación de tipo genético. Genético. Está el 40% que lo hacen en esa enmaraña de tipo neuronal que se presenta, es totalmente diferente. Usted ve los gemelos y se han hecho estudios, nacen el mismo día, el mismo gen como tal, o en la fecundación, genéticamente, biológicamente son exactamente igual. La misma familia y son tan Y distintos. a veces los visten igual, comen igual, y sin embargo, usted va a analizarlos uno muy abierto, muy tranquilo, explosivo, alegre, y el otro muy retraído, inhibido y tímido. ¿Cómo detectar un niño y una niña que está sufriendo de ansiedad en casa? Ansiedad en casa primero es transmitido, pero indudablemente no puede dormir bien, o come o no come mucho generalmente. Hay problemas. Posteriormente, y Patricia, de caso, mire, el 80% de las consultas en esta última temporada, y cada vez se me hable más el espectro. El mayor que he tenido tal vez 72 años, pero mi récord estaba en 22, pero hace 15 días ya me llegó uno de 20, una niña de 20. Entonces ya vamos abriendo. Entonces, lo tradicional de la ansiedad es que se presenta por un exceso de tensión en el tiempo. Cuando pasan por lo menos 4, 5, 6 meses con una gran tensión por algo que le esté preocupando a la persona, aparece el estrés. Finalmente ese estrés se dispara ¿Y los está niños la también se tensión. estresan? Claro, se estresan también. Esta angustia, este estrés permanente en el tiempo, finalmente dispara algo que es la ansiedad, que es sentir que tengo un miedo latente sin saber por qué. Sí. Y ahí se presenta entonces trastorno en el sueño, como manifestaba, trastorno en la alimentación, hay problemas de tipo digestivo. Lo primero que molesta en el ser humano con la ansiedad, el cambio, es el sistema digestivo. Según la neurociencia ahora, Patricia, que es lo nuevo, exposiciones nos dicen que de 10 pensamientos, 8 se producen en el sistema digestivo. Ustedes pilas con lo que estamos comiendo, claro. ¿Qué estamos alimentando? Esto cobra una gran importancia a nivel de nutrición. Por eso la parte comportamental debe estar unido con un grupo multidisciplinario. Entonces, en este sentido, pues, ¿qué ocurre? La persona se agota con semejante tensión, esa ansiedad al pico que finalmente va a agotar. ¿Y qué generamos? Gastritis, úlceras, hipertensión, todas las enfermedades de base se disparan absolutamente. Hablemos de la depresión también en los niños y en los adolescentes. ¿En qué momento empezamos a preocuparnos de esas depresiones en nuestros hijos, doctor? La depresión, ¿por qué se presenta? Esta es, como se expresa, es prima hermana de la ansiedad. Generalmente, los psiquiatras, por lo general, cuando hacen un diagnóstico, hablan de trastorno mixto depresivo y de ansiedad, porque generalmente se polarizan. Generalmente, primero, como lo dijimos anteriormente, llegamos al pico de la ansiedad, pero cuando el cuerpo se agota física y mentalmente, se baja, se agotó, aparece la depresión. ¿La depresión qué es? Me dejo totalmente, pierdo mis deseos de vivir, algo que hablábamos, que es el sentido de la vida, que se ha estudiado, cómo rescato el por qué quiero vivir, qué ilusiones tengo, qué metas tengo, qué objetivos tengo, a dónde quiero llegar como persona a nivel integral. Entonces allí me encierro, me dejo, no me cuido físicamente, ni me baño, ni me visto, ni quiero comer. Eso aplicado en los niños. Claro, en los jóvenes. Y en los niños pasa. Y cada vez va a pasar más. ¿Producto de qué? De la situación social y económica que estamos viviendo también. Porque estamos viendo que nos estamos viendo apretados fuertemente. La situación económica no está bien y estamos hablando a nivel general, global. Cuando vemos que un niño está viendo y guerra, esta mañana noticiero, 8.500 muertos van, asesinados, y un niño está viendo eso. Y es muy posible que estalle la Tercera Guerra Mundial. Entonces, ¿se imagina uno que vean noticieros eso? Claro, y los papás hablando de eso. ¿Será que eso no me va a preocupar a mí como un niño de 4, 5, 6 años? Muy interesante esta reflexión, una pequeña pausa y ya regresamos a Entrevistas con Alma de País.
Estamos dando un gran paso. Miles de voces se han unido para lograr que la educación sea un derecho fundamental para todos los colombianos. Yo quiero estudiar para explorar el mundo. Yo quiero estudiar para tener más y mejores oportunidades en la vida. Yo quiero estudiar para ayudar a mi familia a salir adelante. Yo quiero estudiar para ayudar a transformar mi territorio. Súmate y apoya el proyecto de ley estatutaria, educación de calidad para vivir con dignidad. Colombia, potencia de la vida. Continuamos en entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con el psicólogo Jorge Ortiz, haciendo, grosso modo, una pequeña escuela de padres en esta charla, doctor, y hemos tocado varios temas muy importantes, el bullying, la depresión, la ansiedad, el rol de los padres, en fin, hablemos de la sexualidad. Hoy en día en los colegios pues se imparten clases de sexualidad, obviamente que no es lo mismo que el sexo, en donde se busca el conocimiento del cuerpo, la autoaceptación, el respeto por la diferencia, etcétera. Pero nosotros también como padres de familia debemos abordar estos temas en casa. ¿Cuál es la mejor manera de abrir esa puerta y a qué edad? Esto es curioso y yo hago una antelación a la profundidad del tema. Yo veo cómo están sufriendo un sector de la población que son los maestros, porque están atados. Uno, porque no tienen la información. Y dos, si consiguen alguna información y van a hacer algo, de pronto se van a equivocar y se les viene el mundo encima. Ya hay investigaciones, bastantes investigaciones a colegios por profesores que han tratado de hacer algo. Pero en medio de todo no tienen la formación, es muy difícil, ¿no?, que lo logren hacer. Como la ley de inclusión. Entonces, ¿cómo hacemos con el tema de la sexualidad, doctor? Entonces, ¿qué ocurre con el niño? El niño, nosotros nos afanamos. El niño, si yo tengo una formación, una información suficiente, científica, no debo tener temor. Lo primero, más que saber, más que conocer posiciones, eyaculación precoz, cuánto tiempo dura una relación sexual, etcétera, es que tome el tema con total naturalidad, como algo que sucede como el comer, como el dormir, como el deporte, etcétera. Cuando el niño me dice, papá, ¿y cómo llegamos al mundo? ¿Qué es una relación sexual? ¿Qué es una eyaculación precoz? Pues el papá se pone pálido y grita, va y le pregunta a su mamá. Y la mamá va y le pregunta a su papá, hablemos del tío. Mire, yo conozco una familia que el papá ni la mamá hablaban y me contrataron para que le hablara a la hija. En cambio, con el sobrino sí hablaban de sexualidad. Pero ¿cómo hay que hacerlo, doctor? Explíquenos para que nuestra audiencia pueda entender cómo abordar ese tema con una persona, ¿De qué edad estamos años? hablando? Un niño de 12 años ya conocen absolutamente todo, porque ya han recibido la parte genética, entonces lo único que hay que hacer simplemente es la naturalidad. Sí hablar, no con temor, pero sí hablar de los riesgos, como pasa en lo que son las adicciones y en los psicoactivos. Mira, tú puedes tener relaciones sexuales cuando tengas la maduración completa de tu aparato genético. Sí sabía que el cáncer, sobre todo de útero, de las damas, generalmente se provoca cuando se inicia más temprana la sexualidad. Entonces se necesita la maduración. ¿En cuánto tiempo vamos a estar maduros? A los 16, 18 años. Más que decir que no, uno tiene que decirle al niño qué situaciones, sobre todo la niña también, qué situaciones se pueden dar. Simplemente es engendrar. Y estamos preparados. Y si no estamos preparados, si no queremos tener un hijo a los 16, 18 años, ¿qué debemos hacer? Pues utilizar métodos anticonceptivos. Y dos, y me arriesgo a que fallen porque no son total. Entonces ya como empiezo a mirar. Naturalizar el tema, es muy importante naturalizar el tema. Doctor, para finalizar ya, ¿cómo siente usted que está la salud mental de los niños y jóvenes en Colombia? Pues creo que yo la veo en particular muy mal, porque veo niños que, con lo que hablamos, muy ansiosos, muy depresivos. Hay muchas inseguridades para tomar decisiones. Los niños están viviendo y creo que están simplemente viviendo por vivir. A veces decimos están pegados a los celulares, a las redes,
Pero yo alguna vez, como lo dije y lo expresé en un video, yo le pido sinceramente y le presento mis disculpas a las 2, 3 generaciones y a estas por el mundo que le entregamos a esos niños que tienen 12, 14, 16 años hoy. Ellos no recibieron los medios de educación, no recibieron este sistema educativo, este sistema político que estamos viviendo, malo o bueno, pero nos quejamos de su comportamiento. Y yo creo que ellos son producto de todas las anteriores generaciones. Y las tabletas también. Claro, absolutamente las redes, todo. Los celulares. Por eso es que debemos desarmarnos y decir, te quiero, hijo, quiero darte amor y te quiero escuchar. Y en mí puedes confiar y no te voy a castigar, no te voy a gritar y quiero estar contigo y te voy a acompañar. Me quedo con ese mensaje, doctor. Muchas gracias por habernos atendido. A ustedes también mil gracias. Sabemos que es un tema muy interesante que ayuda, por supuesto, a la construcción de la familia en Colombia, que al final de cuentas es la base de nuestra sociedad. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.